Jóvenes, bienvenidos. Como siempre, un placer poder compartir este espacio con ustedes. El día de hoy vamos a estar abordando el riego por surcos. Es una variante del riego por superficie. Vamos a ver todos los parámetros que van a determinar el diseño hidráulico. Entonces vamos a ver primero la parte de diseño, algunas peculiaridades de la parte de diseño, la parte de la longitud de surcos, de qué depende. Vamos a ver que depende de la pendiente, depende de la textura, va a depender de la profundidad radicular del cultivo, la profundidad efectiva, el espaciamiento, vamos a ver cuáles son las dos, o las dos opciones o cuáles son los parámetros que hay que considerar para el espaciamiento de surcos y vamos a ver también aparte de caudal, de qué depende el caudal. En el caso del riego por surcos, en estos el agua se aplica a una fracción del suelo y esta fracción es la fracción de exploración radicular a través de cauces pequeños que simulan a canales. Por lo tanto, la hidráulica de canales se puede aplicar para poder diseñar y predecir el flujo sobre la superficie del suelo. Hay diferentes metodologías para poder hacer la entrega de agua a los surcos. Más adelante vamos a estar viendo alguna de ellas. Y principalmente, algunos factores que vamos a tener que considerar y no dejarlos de lado es la textura del suelo. Y vamos a entender cómo es el movimiento del agua a partir de la textura. Claro, tiene que ver la estructura también, pero en el caso de la textura, el movimiento de agua va a estar limitado por ello. ¿Cómo así? En el caso del suelo arenoso, recuerden, balance de volúmenes, tenemos mayor espacio de macroporos que de microporos, por lo tanto el agua no, no tiene, bueno, el suelo no tiene esa capacidad tan alta, tan grande en comparación de suelos arcillosos para poder almacenar o para poder retener humedad. Por lo tanto, tiene mayor facilidad para que el agua circule a través del perfil. Una vez entra en contacto el agua con el suelo y el agua pasa a través del perfil con una velocidad considerable y la cantidad que queda retenida es mínima. En estos suelos hay poco movimiento lateral. En suelos arenosos no hay mucho movimiento lateral y para que miremos aquí el contexto, tenemos una profundidad de 72 pulgadas, más o menos se llega a las 24 horas. Ahora, nos vamos al otro extremo, a la lámina que está en la derecha, para un suelo con una cierta concentración o una alta concentración de arcilla. Aquí el espacio de macroporos es más limitado. Tenemos mayor cantidad de microporos donde el agua se puede almacenar o donde el agua queda retenida. Por lo tanto, aquí el movimiento se da más lateral y el movimiento vertical es mínimo o es poco. Por lo tanto, va a tardar más tiempo para que el agua llegue a esa profundidad de las 72 pulgadas. Entonces, más o menos llega al doble del tiempo que en un suelo arenoso, 48 horas. Entonces, es importante comprender esto porque nos ayuda a poder dimensionar el espaciamiento de los surcos o para que nos ayude a poder determinar cuál es el distanciamiento óptimo entre surcos. Muchas veces lo hacemos en base al distanciamiento de siembra del cultivo específico para cada uno de los cultivos, para cada una de las variedades, etcétera. Pero es importante tener en cuenta el bulbo de humedecimiento. ¿Y qué sería el bulbo de humedecimiento? Sería el diámetro, bueno, en este caso no diámetro, sino que el ancho que se forma de humedecimiento en un surco, porque ustedes aplican el agua por el surco, el agua circula, pero ese surco con esa agua va a provocar que el agua llegue de manera lateral y cubra todo el lomo que está en contacto o que está o la parte de frontera con el agua. Toda esa parte se tiene que humedecer. Entonces ustedes después de un riego van a revisar, aunque solo hayan aplicado agua en el surco, siempre van a tener humedad en toda la parte lateral. Claro, depende de la textura, ¿verdad? Entonces acá lo podemos corroborar. Acá pueden ser cultivos en hilera, como pueden ver en imagen de la izquierda. Aquí hay una peculiaridad, y es que estamos regando un surco de por medio. Esto se puede hacer, esto se le denomina riego parcial, y esto nos ayuda a poder optimizar el uso del agua, porque tenemos menor área de contacto de agua con el suelo, por lo tanto, nos ahorramos en un surco ese tiempo de avance que el agua tiene que llegar al final del surco, y ya ustedes pudieron constatar cómo es esa diferencia en el tiempo de avance del agua de contacto con el suelo en la cabecera y al final del surco. Entonces, con esto
reducimos el área de mojado, el agua siempre se va a ir de manera lateral dependiendo de la textura y vamos a llevar el agua hasta la zona de crecimiento radicular. Al final el surco lo que nos ayuda es que pase el agua o que circule el agua. Y es a partir de ahí donde esté el agua que se va el agua de manera lateral a la zona de crecimiento de raíces. Muy bien. Ahora, esto es para, por ejemplo, para algunos cultivos en hilera, por ejemplo, maíz, sorgo, eh, puede ser arroz de secano. Ahora, en la imagen de la derecha podemos tener algunos cultivos de crecimiento denso, o sea que el distanciamiento de siembra es más corto a lo que se permite el espaciamiento de surco. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Aquí lo más conveniente es espaciar los surcos, pequeños surcos, para que el agua se mueva de manera lateral. O sea, medimos de cuánto es el ancho del bulbo de humedecimiento y a partir de ahí dejamos una fracción de traslape y le damos ese distanciamiento de surco. Ahora bien, ¿qué cultivos podemos sembrar acá? Algunos cereales, por ejemplo, la cebolla se acostumbra a sembrarla de esta manera, por ejemplo, el cilantro y sobre todo aquellos cultivos que se aprovecha la hoja. En cuanto a la longitud de los surcos está influenciado por la textura, la pendiente del terreno y la profundidad radicular. Entonces, a mayor profundidad radicular nos permite aumentar el distanciamiento de los surcos. Ahora, no es conveniente tener esos surcos tan largos porque la eficiencia de aplicación se nos viene abajo debido a la fase de avance. Ustedes recuerdan esa parte que hacemos una relación del tiempo 2 con respecto al tiempo 1 y eso más o menos adoptamos un valor de 4. Por lo general, pues ese parámetro es el que utilizamos, pero no hay que dejar de lado esta parte de la longitud de los surcos en base a la profundidad radicular, textura y la pendiente. A pendientes bajas nos permite distanciar más los surcos. Por ejemplo, para una textura arenosa con una pendiente de 0,25%, podemos llegar a 150 metros para una profundidad radicular o una profundidad de suelo de 500 milímetros. Cuando llegamos a los 1000 milímetros de profundidad, pueden ver, puede llegarse a 220 y a 265 para 1500. Ahora, mejora la estructura en cuanto a contenido de arcilla para una textura franco, 250, 350 y 440 para 500 y 1500 milímetros. Ahora, vean en arcilla, que es donde nos permite tener mayor distanciamiento de surcos, de 320, 450 y 535 para 500 y 1500 milímetros de profundidad de suelo. Y eso solo para una eh, pendiente de 0,25%, que eso sería prácticamente lo máximo. Ahora, ¿qué pasa si vamos aumentando un poco más la pendiente? Estos distanciamientos se van a ir reduciendo debido a que el avance o la velocidad de avance va a ser mayor y especialmente en suelos arenosos no nos podemos permitir tener esas pendientes tan altas y aplicar caudales muy altos porque son suelos más erosionables. Ahora, ¿por qué la arcilla sí? Porque en el caso de la arcilla tiene esa peculiaridad de que tiene más unidas sus partículas. Entonces, tienen mayor cohesión y también adhesión. Entonces, por lo tanto, cuando el agua llega, va a ser un poco más difícil de que el suelo se vaya a erosionar. Es por eso que en arcilla podemos tener un distanciamiento mayor en la longitud de los surcos. En el caso del espaciamiento entre surcos, esto va a depender del bulbo, de cuál es el ancho o de cuánto es el diámetro del bulbo. Y esto lo mejor es hacer pruebas en campo para ver cuál es el comportamiento que tiene el movimiento lateral del agua en surcos. Entonces, para suelos que son arenosos, tenemos que tener un espaciamiento de surcos más corto que para suelos que son arcillosos. Por ejemplo, como vimos anteriormente, para un suelo arcilloso puede hacer que apliquemos agua cada dos surcos, un surco de por medio, un surco sí, un surco no. Pero debido a que el movimiento lateral es mayor.
Muchas veces lo que se acostumbra es que el distanciamiento de surcos va muy relacionado o va muy de la mano con el espaciamiento de siembra, porque en el caso del surco, lo que queda de borda es ahí donde vamos a sembrar el cultivo. Podría ser aceptable ese razonamiento. Ahora, es importante conocer otros parámetros que eso los vamos a ver ya directamente cuando vayamos a diseñar, que sería la función de avance, que sería la función de receso. Si en el caso de receso, si estamos en surcos con baja pendiente o pendiente cero, pero por lo general, la función de receso, tanto la parte de receso vertical y horizontal, por lo general en surcos no lo consideramos, solo consideramos el tiempo uno y consideramos el tiempo 2. Muy bien. Entonces, concluyendo, jóvenes, en el caso del riego por surcos, primero vamos a ver la parte de diseño, algunas peculiaridades. ¿Cuáles serán estas? Que la aplicación del agua y llevar el agua a la zona de raíces lo hacemos por pequeños canales y solo mojamos una fracción del suelo. Hay algunas prácticas que podemos adoptar en función del bulbo de humedecimiento, que esto depende de la textura, para disminuir el consumo de agua o el uso del agua. La longitud de los surcos, esta está en función de la pendiente del terreno, de la profundidad radicular y de la textura. Te recuerden que cuando tenemos pendientes bajas y una textura arcillosa, nos permite distanciar más nuestros surcos o mayor longitud de los surcos. El espaciamiento depende del bulbo, depende del diámetro del bulbo, depende de cuánto es el movimiento lateral que tiene el agua en los surcos. Ahora, eso por una parte, la otra es ver qué tipo de cultivo. Si lo vamos a hacer, los cultivos que tenemos son cultivos en hilera o son cultivos de crecimiento denso. Para suelos arcillosos nos permite tener un mayor distanciamiento, para suelos arenosos nos tenemos que limitar eso. Y en el caso del caudal, vamos a ver un poquito del caudal para ir concluyendo, que esto es lo mismo para riego por melgas. Tenemos que el caudal máximo no erosivo es igual a C entre la pendiente del terreno en porcentaje, donde el caudal máximo no erosivo es en litros por segundo. C depende de la textura, para suelos arenosos de 0,57, para suelos francos de 0,63 y para suelos arcillosos de 0,96, siendo en suelos arcillosos donde podemos aplicar un mayor caudal debido a que es menos erosionable. ¿Cómo podemos mejorar la eficiencia? Vamos a ver cómo mejoramos. La eficiencia se puede reducir, en el caso de reducir, la eficiencia se puede mejorar reduciendo las pérdidas por percolación. En el caso de las pérdidas por escorrentía, va a depender más del caudal de entrada y conocer el caudal que se puede infiltrar. Pero lo que podemos hacer acá es aumentar el caudal aplicado, pero hay que saber en qué momento, y reducir la longitud de los surcos. ¿Por qué aumentar el caudal aplicado? Para que el agua llegue más rápido al final del surco, y reducir la longitud de los surcos para disminuir esa brecha que hay entre la lámina infiltrada en la cabecera y al final del surco en el tiempo de avance. Con fines de mejorar la eficiencia de aplicación de agua en riegos por surco, durante el tiempo 1, durante el tiempo de mojado, aplicamos el caudal máximo no erosivo, y luego durante el tiempo 2, el tiempo de almacenamiento de la lámina neta, vamos a reducir ese caudal. ¿Qué tanto lo vamos a reducir? Puede ser a un medio, a un tercio o a un cuarto. Esto dependiendo de la capacidad del suelo para pasar agua a través del perfil. Entonces, para suelos arenosos, quizás la reducción de ese caudal va a ser a la mitad, y en el caso de suelos arcillosos puede ser a un cuarto bueno, a un medio puede ser o a un cuarto, o puede ser a 3/4. Ahí, como ustedes lo consideren, siempre y cuando conociendo de cuánto es la capacidad del suelo para pasar agua a través del perfil. Y esto, como lo saben, pues con la prueba que hicieron ustedes en campo, con la prueba de infiltración y el análisis de los datos con algunas de las ecuaciones matemáticas que ya ustedes tienen a mano. Entonces, esto sería todo, jóvenes, con respecto
a los parámetros que hay que considerar para hidráulica de riegos por surcos.